Hello and welcome. Hola, bienvenidos. ¿Cómo le va? I'm Blair. This is my husband Michael. Ella se llama Blair y yo soy su esposo Michael. That's right. And just like at home, I will be handling the baking and Michael will be teaching us how to prepare lunch. Y como lo hacemos en nuestra casa, ella va a preparar el postre y yo voy a preparar lo importante, la cena. All right, so before we get started mixing, Antes que vamos a mezclar todo, go ahead and get your 4 large eggs and your 2 sticks of butter and set those out. You'll want them at room temperature. andate a sacar los huevos, los 4 huevos y los 2 palos de mantequilla o manteca, como decimos nosotros en Argentina, y sacarlos del refri y ponerlos en la mesa para que se calentan un poco porque no quieres todo frío. It's important. Sí, dice ella que es muy importante. It is. If your ingredients are cold when you mix them, then the batter can clump together and it's not going to be smooth. Si los ingredientes son fríos, lo que pasa es que se pone la masa como goma y no se mezcla bien. So go ahead and set your oven to 350 degrees Pone el horno a 350 grados Fahrenheit. Fahrenheit. All right, we are going to start by preparing our pans. Vamos a comenzar a preparar la bandeja de horno. Michael stole my Sharpie. Dice ella que le robé el Sharpie. Go ahead and tear off a piece of wax paper a little bit larger than your 9-inch circle pan. Vas a sacar un pedazo de papel así de este tallo. Yeah, that's wax paper in Spanish. La verdad no sé la palabra de wax paper en castellano, pero vamos a ponerlo en pantalla, no te preocupes. Okay, using a marker, probably permanent, so it sticks to the paper. Usando un Sharpie así, vas a marcar el talle de la bandeja. Hey, you just got ahead of my English. You're going to draw a circle tracing your pan shape. Vas a formar un círculo igual que la bandeja. It doesn't need to be perfect, it's just a guide for you. No tiene que ser perfecto, es más o menos una guía. Using my scissors, I'm going to cut just inside the circle, since the circle was drawn outside the pan. Usando la tijera vas a cortar como adentro del círculo, así. Now you've got your circle ready to drop into your pan. Así tienes el círculo que vas a meter adentro de la bandeja. This is going to help to keep your cake from sticking to the pan when we bake it. Eso se sirve para que no se pega la torta o el pastel, como dicen en México o en el resto de Latinoamérica, para que no se pega a la bandeja y se sale bien cuando lo sacas del horno. So one of your sticks of butter is actually going to work to help us grease the pan. Vamos a usar uno de los palos de mantequilla para preparar la bandeja para que está listo para la torta o el pastel. I'm just going to smear the butter across the whole pan. Be sure to get the sides. Vas a pegar la manteca así para que se cubre toda la bandeja y los lados también. Es muy importante que se cubre los lados. Okay, we're going to place our circle in the bottom of the pan. Y ahora vamos a meter el círculo en la bandeja, así. Para que se pega bien. Oh, did I not show it well enough? No, Is that no. okay? Then we're going to use a little bit of flour, sprinkling it around. This is again going to help us to keep the cake from sticking. Y ahora vamos a poner un poco de harina para así se ayuda a que la torta no se pega y se goma a la bandeja, así. I like to shake and roll the pan so that the excess flour sticks to the edges. Ella le gusta mover la bandeja así para que se pega la harina a los lados de la bandeja. And you can just shake the excess into the trash or the sink. Y ahora puedes tirar lo demasiado, el exceso, a la basura. Okay, we are ready to start mixing. Y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes.
first, we will mix our dry ingredients. Para comenzar, vamos a mezclar todos los ingredientes secas. Wait, that's not true. Yes, it is. Okay. Oh, yeah. Okay, first, add in your 3 cups of flour. Y ahora vas a echar las 3 tazas de arena, 1 tablespoon of baking powder, una cuchara de polvo para hornear. Ahora vas a meter, y ahora vas a meter una cuchara de polvo para hornear. and now half a teaspoon of salt, Y ahora vas a meter la mitad de una cuchara de sal adentro de todo. Now that we have our dry ingredients added to one bowl, we will be mixing them together thoroughly. Y ahora que tenemos todos los ingredientes secos juntos, vamos a mezclar todo bien para que se quede igual la mixtura. Okay, let's set that aside and get our next set of ingredients prepared. Y ahora vamos a poner esto a un lado y vamos a preparar el próximo paso que tenemos que hacer. We are now going to mix our room temperature butter Y ahora vamos a mezclar la manteca que tenemos a la temperatura de la casa. Susha? Ah, sí. Basura, gracias. Vas a mezclar 2 palos de manteca o mantequilla. And our 1 1/4 cup of sugar. Y ahora vas a meter una taza y un cuarto de azúcar. We are going to mix this on medium-high for about 3 minutes. Y ahora vas a mezclar eso para 3 minutos al setting de medio Medium-high. medio alto. It's important. Es importante, dice ella. Michael is actually the reason that we are connected with Authenticos. Dice ella que yo, Michael, soy la razón que estamos conectados con auténticos. And would you like to tell your story? Dice ella, ¿por qué no te contas ¿por qué no? Dice ella, ¿por qué no lo cuento yo cómo conectamos con auténticos? Yo me conecté con auténticos hace 5 años y por un amigo de David, o David. Michael got connected with Authenticos about 5 years ago by David, who many of you may know. Y yo me fui a la primera vez en 2016 y a servir y ayudar a grabar algo, y después volví en 2018, pero esa vez yo volví con Blair, la llevé a Blair. Michael first went in 2016. He helped down there in Guatemala at Casa Bernabe, right? Yo me fui a Casa Bernabe la primera vez. And then in 2018, after Michael and I had met, we went together to Guatemala. Yeah. So because of COVID, we weren't able to come to Guatemala this year, but Por lo de COVID no pudimos volver a Guatemala este año, we miss our Guatemalan friends very much. pero extrañamos mucho los amigos guatemaltecos que tenemos allá. And we hope this is kind of like a camp that we got to do before. Y esperamos que eso es como un campamento que íbamos a ofrecer si fuimos allá. All right, getting back to it, let's beat in our 4 eggs. Y ahora, a volver al tema de cocinar, vamos a batir 4 huevos adentro de la mezcla. We're gonna beat the eggs in just 1 at a time though. Vamos a hacerlo cada huevo, así huevo por huevo, no lo vamos a hacer todo a la misma vez.
Thank you, Sushi. Ooh, you want to do it? Great. Time to add in the vanilla extract. That's just going to be 1 tablespoon. Y ahora ya es el momento para echar la vainilla, pero vas a echar una cuchara de vainilla adentro de la mezcla. Now's a good time. How'd she do? Now everything is thoroughly mixed, so we are ready for the next add-in. Y ahora que ya está todo bien mezclado, vamos a adicionar otra cosa. It's time to mix in our dry ingredients that we prepared earlier. Ya es el momento que vamos a meter todos los ingredientes secos que lo preparamos antes. We're going to add this in 3 sections, and we're going to alternate with our whole milk. Vamos a meter los ingredientes secos en 3 pasos, así que vas a compartirlo en 3 porciones iguales. Y mientras que lo mezclamos eso, vamos a mezclar la leche que ya preparamos también. What's the amount of milk? Oh, 1 1/4 cup. Vamos a meter en total 1 taza y 1/4 también de 1 taza de leche, pero tiene que ser leche entera. Right. You want to use whole milk for this. That's important. If the batter starts to get stuck on the edges, you can just use a spatula to push that on down. Si la mezcla empieza a gomarse allá a los lados del plato, puedes usar uno de estos para poder meterlo allá adentro de la mezcla otra vez. Now I'm going to be adding in a little bit of the milk before our next round of mixing. Echó un poco de leche ella, así que vas a mezclar la leche también y volvemos a meter un poco más de los ingredientes secos. Time for our second of 3 rounds of dry ingredients. Ya vamos a meter la segunda porción de los ingredientes secos. That's okay, Adeline. Well, yeah, you can. It's gonna drip on you, but I've got this little towel here for it. Y yo voy a adicionar un poco más leche, así le hace la vida de mi esposo un poco más fácil.
we are ready for the last of the dry ingredients. Ya estamos listos para echar lo que se queda de los ingredientes secos, así que eso va a ser la tercera porción, o el tercer porción, perdona. Thank you. Mira tu tomate. Oh, no, it's not yet. Okay. Y ahora yo voy a meter lo que se quedó de la leche. This is the final bit of milk. I like to turn my beaters down in speed when I add the milk so it doesn't splatter all over. Dice ella que le gusta a batir esa. Dice ella cuando está en este paso, ella le gusta hacer la bitada un poco lento. Y ahora se avanzó. Okay, we are all mixed. Hecho. Sample? Y ahora hay que probarla, a ver si lo hizo bien hecho o si no, tiene que volver a hacerla. Yeah. Okay, now it's time to spread the batter into our pre-prepared pan. Y ahora vamos a meter todo de la mezcla adentro de la bandeja. The amount of batter that we made today will actually fill 2 of these round pans, so I'm going to only use half of the batter. Así que la cantidad que preparamos, la verdad podemos llenar 2 bandejas. Así que ella solo va a meter la mitad adentro de esa bandeja que tenemos acá enfrente. If you have 2 round pans, you can do both at once, or a large rectangular pan, that's fine too. Si tenés 2 así redonditos, bandejas redonditos, puedes preparar 2 tortas, o si tenés una bandeja cuadrada más grande, puedes meter todo adentro de una bandeja así cuadrada. Okay, we are ready to go to the oven. Y ahora podemos meterlo en el horno ya. Let's just cut that out because it's in there. I gotta say what temperature. I already said what temperature. No. At the very beginning, set your oven at 350. Well, okay, just I'll reset this. Yeah. It's okay. So with our oven at 350 and our ingredients mixed and the pan set, we are ready to bake. y ahora que ya tenemos el horno ya calentito a 350 grados y que tenemos todo metido ya en la bandeja y tenemos todos los ingredientes ya bien mezclados y listos, vamos a meterlo en el horno ya. You're gonna let it bake for about 30 minutes. Lo vas a hornear por como 30 minutos. But to check and see when it's done, you want to use a toothpick to test in the center. When the toothpick comes out clean, it's ready. Para revisar a ver si está listo o si está lista la torta, vas a meter un palito adentro de la torta y si sale bien limpio, sin nada ya pegada al palo, está lista la torta. Let's bake. Vamos a hornear. Okay, so your cake is out of the oven. You should have cooled it off by now. Ok, entonces ya salió del horno la torta o el pastel y ya debe ser como lo dejaste a enfriar un poco para que no está bien calentito porque vas a tener que trabajar con la torta. I like to use a cooling rack, and if you have one, that's awesome. Ella le gusta usar esa máquina, no sé la palabra en castellano ni el nombre, pero lo deja para que se enfría todo y se... Bueno. Well, just like we learned through all of our Authenticos camps, Como aprendimos en todos los campamentos de auténticos, we are a work of art, a work of God's art. somos una obra de arte hecho por Dios. And just like this beautiful cake, we were made intentionally.
Y igual que esta torta lindísima, Dios nos hizo con intención, God, o a propósito, mejor dicho. God knew when He made us exactly what He was going to use to make us and how we were going to turn out. Dios sabía exactamente lo que iba a usar para formar a nosotros y cómo íbamos a salir. But just like in real life, and like with God's creations, sometimes things don't go perfectly. Y igual que en la vida, a veces no todo sale bien. God is perfect, and the way He made us is perfect, but our world is not perfect. Dios es perfecto y sus intenciones son perfectos, pero el mundo no es perfecto. Y en nuestro mundo no todo sale perfecto. So you're going to take your beautiful cake Vas a tomar tu torta lindísima, tu pastel lindísimo, hold it over a bowl, lo vas a tener arriba de un plato así, igual, and crumble it up. y lo vas a romper hacia pedazos. Mixing it really good, getting the big chunks down to small crumbs. Lo vas a mezclar bien así para que no queda pedazos grandes, nada, todo sale casi como pan rallado, ¿Cómo qué? breadcrumbs, Oh. pan rallado. Which is not the vision that most of us have when we set out to make a cake. Eso no es la visión que tenemos cuando comenzamos y pensamos en preparar una torta, un pastel. But even when bad, unexpected things happen, God can take those things and make them amazing. Pero cuando nos pasa algo mal, y cuando pasa algo mal a las cosas de Dios, Él puede usar las cosas malas para que sirve para Él y nos sirven a nosotros. Okay, so here comes another fun part. You're going to want to get some frosting. Not whipped, but buttercream. Uf. We need to look up buttercream. We're gonna have it on the screen in castellano. Ok, lo que vas a usar, vas a tener un frosting que usa para cubrir las tortas. Sale como una crema de manteca, una crema de mantequilla. So you can just use canned frosting. It doesn't have to be homemade. Puedes usar lo que sale de una lata que compres en el mercado. No importa. You will need a spatula, Vas a precisar una espátula o una cuchara grande así. starting with, I'd say the official measurement is a medium-sized glob. Usando un pedazo grande, no es preciso la cosa. You'll want to start mixing that in as well as you can. Vas a mezclar la crema así bien And eventually, you're gonna have to just get dirty and start using your hands. y va a llegar un momento en que vas a tener que usar las manos y no puedes evitarlo. Así que te vas a ensuciar un poco, ¿eh? You want to knead the frosting into the batter, well, the crumbled up cake rather. Vas a formar una masa usando la torta rota y la crema. Until it kind of has the consistency of Play-Doh. Hasta que tiene la consistencia de el juguete Play-Doh que tenemos acá en Estados Unidos. No sé si ustedes lo tienen allá. So once you can have it stick together, not fall apart, you're gonna wanna make small balls, about the size of your palm. Cuando ya llega un momento en que se forma una goma así, lo vas a usar la masa para formar pelotas así, de la talla de la mano así. You may find that you need more frosting, and that's okay, just add in and keep mixing. A lo mejor vas a precisar más de la crema, pero no importa, puedes usar toda la cantidad que querés.
And now you just keep going until you make the whole bowl into small round balls. Y vas a seguir hasta que tenés todo, o que has usado toda la masa para formar pelotas así. Once you have all the balls rolled out of your cake crumbs, you want to chill it in the fridge for 30 minutes. Cuando tenés todas las pelotas ya formadas, vas a poner en el refri por 30 minutos. Okay, it is now time for my favorite part, the decorating. Y ahora ya es el tiempo para decorar las cosas. ¿Cuál es su cosa favorita que hacer? We are going to use fondant today. Vamos a usar fondant hoy. You can make it yourself. I prefer store-bought. It's not my area of expertise. Se puede hacer tu propio fondant, pero a ella le gusta usar lo que se compra en el mercado porque es más fácil, la verdad. I mean, it is the easiest way to handle it. Okay, so I pulled out some fondant and I'm now kneading it to make it really malleable and mushy. Y ahora lo que está haciendo ella es está jugando con el fondant así para que se hace muy fácil para formar cualquier figura, cualquier cosa. I have for myself 2 more square sheets of wax paper. Ahora tiene 2 pedazos de papel encerado, así. I'm going to put the shinier side facing up. Ella va a poner el lado que se brilla, así, que se ve así arriba. And I'm going to sprinkle a little bit of cornstarch. This just helps the fondant from keeping it from sticking. Y ella metió un poco de maicena arriba del papel para que se hace más fácil para formar y usar el fondant. Okay, I'm going to sprinkle a little bit more cornstarch on top here. Y se puso más maicena arriba del fondant. And with the shiny side down. Y ahora usando el lado que brilla por abajo, I'm going to roll it out fairly thin, about 1/8 of an inch thick. ella va a usar ese rodillo para que se forma una etapa de fondant. El talle del fondant va a ser un 1/8? 1/100. no, Poquito. sí, va a ser muy finito, así que lo va a formar usando el rodillo. Ella se formó una etapa de fondant de ese talle muy finito. So as I flop it, you can almost see it sink in between my fingers. Cuando se da vueltas al fondant, se ve los dedos por abajo. I'm going to pick one of my smoothest cake balls. Y ahora tiene uno de las pelotas más suaves. And I'm going to drape the fondant on top. Y se puso el fondant arriba de la pelota. I'm going to slowly start and gently pushing the fondant to the body of the cake. Y poco por poco se está formando el fondant muy suavecito arriba de la pelota. To avoid these wrinkles, you can just pull down a little bit. Y podés así enjolar para que no se dobla el fondant. I obviously have much more fondant than I need unless we're making a sheet ghost. Obviamente tiene demasiado fondant porque de esa cantidad solo se puede formar un fantasma así como en las películas. I'm just going to keep pinching until the excess comes off. Y se forma así hasta que el exceso del fondant se puede quitar muy fácilmente. And it's not perfect, but we want them to look homemade. Y no es perfecto, pero queremos que se ve como hecho en casa. With some of your extra white, go ahead and pull off a Con el small extra vas a formar un pedazo así. chunk. Okay. I'm kneading it to make it soft again. Y lo está
ella está jugando con el fondant otra vez para que se hace muy fácil para formar. And I split that into 2 exact same size pieces. Y ella compartió ese pedazo para formar 2 pedazos iguales. Exacto. Exactos. Exactos. Son iguales. Man. Okay. When I have my perfect, smooth, circular, spherical ball, Y cuando las pelotas ya están perfectas, see, I'm going to make it a little bit of an oval. lo vas a formar así como un oval, no tan redonditos como una pelota, pero vas a formar para que se ve como Okay. piernas. And now using my... Oh, you're skipping ahead. Ujú. No! Okay. Just press down on the kind of foot-shaped balls. Y usando tu dedo lo vas a casi plancharlos para que salen así. Something that's really cool about fondant is that it will stick to itself. El fondant se pega al fondant muy fácilmente, así que You just need a little bit of water. hay que usar un poco de agua para que se pega bien el fondant. So I'm going to, with just my finger, brush on some water. Así se pintó el fondant con agua muy suavecito. And I'm going to gently press on this little oval. Y ahora se puso, bueno, la pie pegado con... Spoiler! Terrible. Dice ella que ya yo dije un spoiler, It is a spoiler. ¿verdad? The English speaking listeners don't know yet. Okay, I'm going to press on the other oval. Se puso el otro figura así. Oh, wow. That's looking great. Dice ella que parece re bien. Don't you think? Oh, wrong answer. Okay, I'm going to take a little bit smaller amount than what I did for the 2 oval feet. Vas a quitar otro pedazo un poco más chico que los otros que ya hiciste. This time we are not going to flatten it or turn it into an oval. No lo vas a planchar, lo quieres bien redondito. We are just going to stick that right on top. Y lo vas a poner así arriba de todo. Oh my gosh, it's looking so good. Okay, now Y ahora, I'm going to move my white fondant out and bring in the pink. y ahora vas a usar el fondant rosada. Sí, rosada. Rosa. Rosada. Como la Casa Rosada. I don't get it. La Casa Rosada, it's like the White House, but in Argentina, it's the presidential residence. Oh, an La casa- Argentina yeah. joke. La Casa Rosada es el domicilio presidencial Argentina del came up presidente de again. Argentina. So you can actually dye fondant with food coloring. Y puedes cambiar el color de fondant usando Sorry. la pintura de comida que tenemos acá en Estados Unidos. Es muy común, me imagino, por todo el mundo también. And if we were doing that, I would take the white fondant, a couple drops of dye, and knead it in. Si lo vas a hacer, puedes tomar el fondant, darle 2 pedazos o 3 pedazos del tinto, de la tintura, y así puedes formar cualquier color que querés. But we're not doing that today. Pero no lo vamos a hacer acá porque tenemos el fondant que compramos en el mercado que ya vino con el color que queremos. That's right. Okay, I made a couple small pink shapes that are a little bit Formo- smaller than the white one we did. Formo dos figuras chicos usando el fondant rosa. Now I'm removing a third of one of those. Y vas a tomar el tercer porción de una de las figuras que ya hiciste. I make the larger portion into another sphere. Lo más grande vas a formar otra pelota o otro esfero And flatten it out and add a little dot of water y lo to vas it. a planchar igual y vas a darle un poco más de agua y lo vas a poner arriba así.
If it's slipping, you probably added too much water. Si no pega bien, a lo mejor metiste demasiado agua. Así que hay que tener cuidado cuando pones el agua. Solo quieres un poquito del agua. So now I'm taking the other ball. I split it. Tiene third la otra off, pelota and I'm doing the exact same thing on the other shape. y lo vas a hacer lo mismo que ya hiciste al otro pedazo. Oh man, it's coming together. What could it be? Ni puedo adivinar. No sé si pueden adivinar lo que es. Yo no. Now I'm gonna split what's left. I'm gonna split what's left into 3 tiny bits. Y con lo que se queda se va a compartir otra vez a 3 pedazos. So many little pieces Y today. vas a formar pelotas así, chiquititas. Chiquititas. Chiquitita. Okay, I'm gonna press. Whoop, Y lo vas a apretar así. One there. Apretar así. another there. 1, 2 Oh, I gotta make this one perfect. Okay. y 3. Oh, Michael, do you see what it's becoming? Ni idea, amor. A lo mejor es un serpiente o no sé, una ballena. ¿No? ¿No te parece? No, it's no. You know exactly what it is. It's none of those things. Okay, adding a little bit more water Y for bien this yankee side. que está haciendo ella. Just like we did the other one, we're adding. Igual que hicimos con el otro. And there we have. Y ahora tenemos la cola de un conejo. It's a bunny bum. But we can finish this up just by doing some basic decorating. Y podemos terminarlo con un poco de decoración muy básica. ¿Cuándo lo vamos a comer? You want to eat that? ¿Cuándo? Never. ¿Cuándo se- It's ours. You don't eat that. You can't eat any of this. Dice Nice ella to meet que you. no se puede comernos, No. pero es broma. Okay, grab some yellow fondant or make it. Y ahora vas a usar fondant amarillo. And use cornstarch to prepare your work area again. Vas a echar un poco de maicena arriba del papel encerado. Esas son palabras que tuve que buscar en la red para saber porque nunca decimos en mi casa. It's a useful term. Dice ella que son términos muy útiles. See? Just like the white we did, Igual que con el blanco, we are rolling the yellow out quite thin. vamos a formar una etapa muy fino. If you have a plastic rolling pin, that will make it so that you don't have to use the wax paper. Si tenés un rodillo hecho de plástico, no vas a tener que usar ese papel que ella está usando ahora. No es necesario, pero con lo de metal o de madera hay que usar el papel encerado. Which Michael and I only have wood or metal, so Solo tenemos de metal o madera, así que dice ella que tuvimos que comprar ese papel. this one looks great. Just like we did before, we're Igual con el blanco, draping that yellow over. vas a formar una etapa arriba de la pelota. Pulling where those wrinkles are. Y lo vas a formar así para que se quede muy suave. Are you bored? Okay. We're gonna do your part next. Okay, then with a little bit more yellow fondant we have. Con un poco más del fondant amarillo. This part is totally up to you size-wise, how big you want this part to be.
La verdad no importa el detalle, eso se puede elegir cada uno. I'm going to go with about this size. It's about a thumbprint size. Ella quiere como igual que el punto del dedo, así. Making 2 balls. Vas a formar 2 pelotas And this- iguales. I'm going to use one finger, pressing down until I make a cone shape. Ella está usando el punto de un dedo así para formar un cono. Now I'm going to pinch it together to make it a little bit flat. Y lo vas a formar así. What do you think it is, Michael? Ni idea, amor. No sé, ella me preguntó qué pienso que es y le dije que no tengo ni una idea. And for our English speakers, he has no idea what this could be, even though I showed him last night. Okay. Dice ella que ella me mostró eso anoche, pero no recuerdo. Using a little bit of water, I'm going to Usando un press poco de agua, this mystery vas a shape apretar. onto the side un poco, and lo back vas a to the apretar hacia algún lado. back to the other ball, making a cone again, Vas a formar otro cono igual and pressing down. y lo vas a apretar así. Get this sweet little teardrop shape. Y ahora Sweet little teardrop shape. es la figura de una lágrima bien dulce y bien chiquitito. Stop spoiling it! I didn't say anything. Chiquitito. That's small. You said sweet little Not teardrop. chiquitito, not chicken. No. Dang it. Well, it should mean chicken. Ella pensó que chiquitito significa pollito. Sí. Y no, verdad. Porque en inglés, chiqui. Porque en inglés se dice chiqui a un pollito. Yeah. Pero es un cognado falso. Pero es lógico. No, amor. Sí, amor. Okay. Sí, amor. Okay, we have our little chick body ready. Y ahora tenemos el cuerpo de un pollito. Now we're going to bring in some blue fondant. Y ahora vas a usar fondant azul. You can see I'm getting about this much. We use real serious measuring. Somos muy precisos acá. Vas a usar un pedazo. I'm going to break that into 2, Lo rompió a formar 2 pedazos. making another perfect circle. Vas a formar otra pelota. And kind of like how we made the cone, I'm just going to press slightly onto one side. Vas a apretar solo a un lado, así casi como se formó el otro cono que formamos con los pies. Con los pies. When you did it with the feet. But this time, Y ahora, we're making some little props. I don't know the word for All props. right, decoraciones. Y ahora vamos a formar unas I decoraciones. just said that though, like I think everyone got that. Okay. Okay. I decided to pick off some of that blue because I wanted the other one to be a little bit smaller. Ella quiso formar 2 pelotas, uno un poco más grande que el otro. But it's totally up to you. Pero no importa, eso es tu decisión, puedes elegir lo que sea. And now the chickie is guarding a couple little eggs. Y dice ella que el pollito está guardando 2 huevos. 2 huevitos. Well, we have more. Let's make a third egg. Vamos a formar otro huevo porque ya nos queda un poco. No reason not to. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Okay, we've got our fondant set for this design. Next step, a little bit more mixing. Y ahora tenemos todo el fondant ya hecho. Para el próximo paso vas a tener que mezclar un poco más. Okay, it is time to decorate with the icing. I made very tiny bags of royal frosting here. We are going to draw on the feet. So like, the do you tip hold there it up real after you high cut and that's why small the little end piece off. of the dust gets over it? Okay, I'm gonna draw one little V
Another V, straight line down, and that's a cheeky feet. I just can't. I'm trying to picture And then how for the average. nose, I'm going to put more frosting what's than I really- need. I'm just going to push it in and pull back. What's that? We've been talking about it today. No, he knows it. We've been talking This about it is today. So totally if just I'm trying optional. to I think it's really cute to have little cheeks figure out with what it confetti is about sprinkles. cooking So I'm going to style dab on a tiny bit of frosting that, just to kind of glue them on. cleaner's terrible. It's okay. Look, they're slippery. It's okay. I can probably punch in. Bam Bam or me and she'll I'm using brown, true mama blue or green. Kudos, definitely recommend. But I'm just putting little brown eyes here, just little dabs. And we have our adorable fondant chickie. Problem with the valuation, but people are spending a lot of time with their pets. They're making